Hola amigos de ABL Video. Señores, Macron, el presidente de Francia, expone los restos de la presidencia rotatoria francesa de la Unión Europea. Quiero que consolidemos nuestros valores como europeos, que son la fuente de nuestra unidad, orgullo y fuerza en 20 años después de la proclamación de nuestra Carta de Derechos Fundamentales, expresó él. Espero que podamos actualizarla en particular para ser más explícitos sobre la protección del medio ambiente o el reconocimiento del derecho del aborto, declaró Macron. Escuchen. Fatigué, incapable de faire face aux grands défis du siècle. En estas últimas décadas se decía que este régimen que ha inventado Europa se ha fatigado, avec une presse libre, avec des systèmes de recherche et des systèmes académiques libres et ouverts. Hemos demostrado que eso no era gracias a la prensa libre, al debate democrático. Que celle des régimes autoritaires. Esto ha ayudado a tomar decisiones más protectoras de las vidas que en otros regímenes más autoritarios. Por la democracia liberal. Combat pour défendre nos Por eso estaremos en la cita por el combate de la democracia liberal. Combat pour continuer de faire progresser Frente al intento de injerencia extranjera, combates para que progrese la soberanía de los pueblos. Tendremos trabajos de aquí a la primavera para seguir trabajando. La présidence française portera avec l'Allemagne l'accord de coalition. Y si se hace esta recomendación, Francia, junto con Alemania, impulsará el derecho de iniciativa legislativa en el Parlamento. Combat pour l'état de droit, pour cette idée simple, Combate por el Estado de Derecho, celle de l'homme, qui doivent être protégés des fièvres de la l'histoire. idea de los derechos universales humanos Des voix s'élèvent aujourd'hui pour que revenir deben sur nos grands protegerse frente a las fiebres de la historia y de sus dirigentes. souverainement par les États membres, Defender los derechos fundamentales mais revenir sur quoi? que han sido elegidos por los Estados miembros en el momento de la adhesión. Sur le droit pour chacun à disposer d'un procès équitable par une Derechos justice como la indépendante. igualdad de las personas. Et s'installe comme une idée au fond que pour être plus efficace, il faudrait revenir sur l'état de Y llega droit. una especie de idea en el fondo que para ser más eficaces hay que revisar el Estado de Le Derecho, gouvernement élu de changer. confundiendo el cambio legítimo de todo gobierno elegido legítimamente Nous inscrire dans cet état de droit qui est existentiel de notre Europe, dont les principes ont pero été considerando que todos tenemos que inscribirnos en este Estado de Derecho que es existencial. C'est le règne de l'arbitraire. La fin de l'état de droit, El fin del Estado de Derecho le signe du retour aux régimes autoritaires. supondría el regreso a los regímenes autoritarios Oui, en contra de nuestra historia. derrière tout cela, il y a un combat idéologique. Ce combat est d'ailleurs porté par Y aquí hay un combate ideológico autoritaires à nos frontières. Et il revient chez plusieurs de nos pays. Nous que libran varias potencias autoritarias en nuestras les fronteras. fondements même de notre histoire. Vemos esta evolución ahora que está actuando para debilitar los cimientos de nuestra historia. Processus de civilisation qui Allí donde la tolerancia revient estaban en el corazón de nuestro proceso civilizador, allí vuelve una idea que renace en nuestros pueblos. œuvrer en ce Haremos sens. todo Et pour que par le dialogue toujours, mais sans para trabajar en ese sentido nous puissions y défendre, para que siempre mediante el diálogo podamos defender en todas las situaciones je le dis, la fuerza de ese Estado de il Derecho. ne s'agit pas de Ya lo he dicho, installer en el l'idée diálogo, que l'état de droit porque no hay que permitir une invention que de se instale la idea de que el Estado de Derecho serait Bruxelles. es un invento de Bruselas. Nous entendons naître dans certaines capitales. Non, Es un discurso que oímos en algunas capitales. No, es fruto de nuestras historias, de todos. pour se Es la libérer historia de todos. des totalitarismes. El combate, la revolución, para librarnos de los regímenes totalitarios del siglo pasado. De reconvaincre les peuples qui s'en sont éloignés. Et il s'agit partout avec beaucoup de respect et Y d'esprit. lo que hay que hacer es volver a convencer a los pueblos que se han alejado de él. Parler de cette singularité démocratique européenne, Hablar de esta singularidad democrática europea dans cet esprit.
también supone dar fuerza a este nuevo combate. Y en este ánimo quisiera que se consolidaran nuestros valores europeos. 20 años después de nuestra Carta de Derechos Fundamentales, de la abolición de toda la pena de muerte en toda la Unión Europea, deseo que podamos actualizar esta carta para reconocer el derecho a la protección del medio ambiente y el derecho al aborto. Ouvrons ce débat librement avec nos concitoyens de grande conscience européenne. Hablamos de este debate libremente con nuestros conciudadanos para dar un nuevo impulso a nuestro Estado de Derecho que forja esta Europa con sus valores. Esta singularidad que menciono también tiene relación con la solidaridad. Nuestras sociedades han inventado con el sistema de providencia un sistema de protección para todos. Es un legado de nuestras democracias europeas. Y esta pandemia ha demostrado que la solidaridad es una fuerza incomparable. La solidaridad es que nos ha permitido salvar vidas, proteger empleos, disponer de una vacuna para los europeos y nos ha permitido como Europa, como europeos, ser los más abiertos al mundo. Y deseo que esta presidencia francesa con ustedes pueda continuar ese trabajo. Que mantenga acciones fuertes para permitir a todos empleos de calidad, mejor remunerados, con salarios mínimos decentes para todos, para reducir las desigualdades salariales entre hombres y mujeres, para crear nuevos derechos para los trabajadores digitales, y para introducir cuotas de mujeres en las direcciones de las empresas. Los progresos que he mencionado no son solo palabras ni promesas. Son textos que llegarán en las próximas semanas a nuestras manos y deseo que lleguen a resultados concretos durante este semestre. Lo que nos mantiene unidos es la singularidad de esta promesa democrática europea. Es casi un arte de estar en el mundo. Devant nos trésors, le fruit de notre patrimoine, de notre histoire, la colline de el fruto de nuestro patrimonio, de nuestra historia. Vibrer de la même manière à l'esprit romantique. Desde Cracovia hasta el sur de Italia, aux œuvres de Chopin comme es vibrar también entre el espíritu romántico. C'est ensemble aussi. Desde las obras de Chopin a los textos de Pessoa. De nos cafés à nos musées. Y también tener una civilización, una forma de estar en el mundo que es incomparable. Este arte de estar en el mundo, este arte europeo, es parte de nuestra singularidad, con muchas diferencias, pero desde la Grecia antigua al año de las luces, al siglo de las luces, somos tenemos una forma particular de vivir en el mundo. Ese universalismo de culturas respetadas, proyecto respetuoso de las diferencias de cada uno. Por eso hemos propuesto reunir a nuestros mejores historiadores e intelectuales para dejar juntos el legado de esta historia común. Es importante para mantener nuestra promesa democrática, hacer de Europa una potencia democrática, cultural y educativa, orgullosa de sí misma para poder afrontar este reto. La segunda promesa: ne s'est jamais pensé dans la seule préservation, dans le confort du statu quo. Europa nunca dans une volonté se ha pensado a sí misma con la intención de preservar el statu quo. Nos hemos construido con la intención de crear un modelo de futuro de crecimiento económico. Les bénéfices de ce progrès. Ces dernières années ont fragilisé cette promesse.
y obtener todos los beneficios de estos progresos. Estos últimos años han debilitado estos progresos. Desafío climático, digital, desindustrialización. Todos estos desafíos han sumido a nuestro continente en la duda. Se trata de crear un modelo de futuro para cumplir este reto de progreso. El clima en 2015 se elevó la conciencia universal del clima. Désormais, nous avons à passer de l'intention aux actes. Ahora tenemos que pasar de las intenciones a los hechos. Transformar las industrias, invertir en las tecnologías del futuro. La Comisión ha hecho propuestas fuertes y ahora nosotros tendremos que aplicar en las próximas semanas muchas de ellas. Visitar a todos los actores, aquí y en todo el mundo, para responder a las exigencias ecológicas. Este es el sentido mismo del mecanismo de ajuste de carbono. También de las medidas de la negociación pour adopter la première loi au monde contre la déforestation importée. Hablando de la necesidad de imponer la primera ley del mundo contra la deforestación importada. Tendremos que tomar decisiones importantes en los próximos meses en nuestra estrategia. También tendremos que impulsar esos objetivos y reconciliar esos objetivos. A ce titre, nous aurons au mois de février un important sommet. Lucha contra el desajuste climático. En febrero habrá una cumbre importante sobre los océanos. Con todos los países miembros, la Comisión y varios de nosotros tendremos que presentar estrategias importantes, porque somos una gran potencia marítima. Y también en materia de biodiversidad tenemos que defender una serie de prioridades. Ce n'est pas nous, Européens, qui croyons plus que tout en la diffusion du savoir, nous qui avons inventé la figure Los europeos creemos más que nadie en la difusión de la sabiduría. No vamos a rechazar nosotros este reto extraordinario. Primero, construir un verdadero desarrollo, un mercado único digital para permitir crear campeones europeos, invertir en tecnologías nuevas y la consolidación de una Europa que sepa financiar a sus campeones y que también sepa simplificar su derecho para crear un verdadero mercado único. Y al mismo tiempo una Europa que sepa apoyar a los actores digitales para apoyar este espíritu de las luces. Lutter contre les discours de haine et de division. C'est pourquoi avec vous. Dice que esto tiene que incluir un respeto de las vidas privadas y controlar los discursos de odio. Textos sobre los servicios digitales del mañana y los próximos meses pueden ser los de la aparición de un modelo tecnológico europeo que luche contra la tendencia de las plataformas a matar la innovación. Los dos grandes retos que tenemos es proteger económicamente a los actores digitales y luchar contra esas plataformas a menudo desleales y proteger el debate democrático frente a las manipulaciones, los discursos de odio, contra los cuales que tenemos que establecer estas nuevas reglamentaciones. El tercer reto, el de la seguridad, es el de la seguridad. Esta promesa de progreso y futuro solo es aplicable si frente a los ciberataques en estos tiempos de trastornos podemos darle respuesta. Tenemos que armarnos no por un desafío con el resto de las potencias, sino para defender nuestra independencia, para ser libres, para no
et de notre espace. Ante todo, para recuperar el control de las fronteras. Et la présidence française portera Hemos hablado mucho del refuerzo de Frontex. La presidencia francesa de libre circulación. Protéger nos frontières extérieures. Impulsará una reforma del espacio Schengen, una protección de las fronteras exteriores, incluso con la creación de una fuerza de intervención rápida. Bâtir des partenariats avec les pays d'origine et de transit pour construir colaboraciones con países de origen y tránsito para luchar contra redes de tráfico de personas, construir, en resumen, una política más eficaz, pero respetando nuestros principios para luchar contra la inmigración irregular. En último lugar, no podemos satisfacernos con reaccionar a las crisis. Tenemos que ser capaces de anticiparnos a las situaciones de crisis. Durante este semestre podemos ya contar con progresos considerables, con la brújula estratégica durante la avec aussi une véritable stratégie en matière d'industrie de défense y con una verdadera estrategia en materia de industria, defensa y dependencia tecnológica. Como han comprendido ustedes, con esta agenda se trata de recuperar o de encontrar juntos una Europa potente de cara al futuro, capaz de responder a los retos climáticos, digitales, una Europa independiente que se atribuye los méritos para decidir por sí misma sobre su futuro, sin depender de las decisiones de otras grandes potencias. Por último, como mencioné, la promesa de la paz. Europa se encuentra ante un aumento de las tensiones, un regreso de lo trágico, de la guerra. Ahora bien, nuestro modelo, que desborda nuestras fronteras y que cultiva una tradición universal, hoy tenemos una responsabilidad, que es en la de volver a pensar en estas políticas de vecindad y en nuestro lugar en el mundo para crear una verdadera potencia. Europa debe pensar una nueva alianza con el continente africano, con el que estamos vinculados, y no podemos tratar decentemente el problema migratorio sin discutir con el continente africano. En África se está decidiendo una parte de nuestro propio futuro, y junto con Charles Michel y Ursula von der Leyen hemos decidido celebrar una cumbre en febrero para refundar nuestra cooperación con el continente africano. 700 millions de doses auront été distribuées d'ici. Así ayudaremos a nuestros amigos africanos frente a la pandemia. En los próximos meses tenemos que reinventar una nueva alianza con el continente a través de una cooperación económica con el continente africano. Europa defendió una misión de derechos especiales del FMI con inversiones de inversión concreta. Segundo, con una agenda de educación, clima y para el desarrollo del continente y para la esperanza de la juventud africana. Y, en tercer lugar, con un apoyo a la seguridad. Enfin, en luttant contre l'immigration illégale et les réseaux de passeurs, por último, luchando contra la emigración ilegal, contra el tráfico de personas, favoreciendo las emigraciones con una base cultural, económica y social. Par la part de tragique comme par la promesse d'avenir qu'il charrie au cœur du continent européen. Il porte des cicatrices qui nous rappellent tout à la fois la précarité de la paix et la force de notre union. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui vocation à, là aussi,
Hoy tenemos el deseo de volver a pensar nuestras relaciones con los países. Está hablando ahora mismo de las perspectivas de adhesión de los países que aspiran a entrar en la Unión Europea. Una adhesión basada en una agenda de progreso y en un plazo razonable. También sabemos que la Europa actual, con sus reglas de funcionamiento, no se puede convertir en una Europa de 31, 32, 33 miembros. Así que tenemos que volver a pensar en nuestras reglas en profundidad, para hacerlas más claras, para decidir mejor y más rápido. Para ser sinceros en esta Europa en la que los Balcanes occidentales también tienen su lugar. Por eso, será necesario convocar una conferencia sobre los Balcanes occidentales. Además, Europa y el Reino Unido tienen que recuperar el camino de la confianza. Rien ne remettra en cause le lien d'amitié qui nous lie au peuple britannique. Nada puede cuestionar la amistad que nos une con el pueblo británico y la defensa de la democracia. Mais poursuivre ce cheminement commun es algo demasiado antiguo para que se pierda. Suppose du gouvernement britannique qu'il s'engage de... Pero para seguir este camino común tras el Brexit es necesario que el gobierno británico se comprometa de buena fe y que hagamos respetar con claridad los compromisos asumidos, la aplicación del protocolo sobre Irlanda del Norte, los derechos de los pescadores. Soyons fermes et clairs pour que les engagements pris soient tenus. Y todos los temas de discusión que aparezcan en el futuro. El respeto de los derechos adquiridos es necesario. La sécurité de notre continent nécessite un réarmement stratégique de notre Europe. También está hablando de la necesidad de seguridad, del desarrollo de la seguridad para crear una Europa que sea una potencia de paz. Este diálogo lo defiendo desde hace años. No es una opción, porque nuestra historia y nuestra geografía son testarudas. Por nosotros y por Rusia y para la seguridad de nuestro continente, que es indivisible, necesitamos este diálogo. Los europeos tenemos que plantear colectivamente nuestras exigencias y estar en condiciones de hacerlas respetar. Un diálogo franco frente a las injerencias y las manipulaciones. Lo que tenemos que construir es un orden europeo basado en principios y reglas. Et que nous avons acté non pas contre ni sans, mais avec la... Que nosotros aceptamos, que hemos aceptado y firmado con Rusia, no contra Rusia, hace 30 años. Aux alliances, aux arrangements de sécurité de leur choix, la posibilidad des frontières, l'intégrité territoriale des États, le rejet des sphères d'influence. Ce dont je parle, ce sont les principes que nous, Européens... Está hablando en concreto de las relaciones con Rusia. Il y a 30 ans. Dice que hace 30 años se firmaron unos acuerdos de respeto de las fronteras, de no influencia. Dice que no es algo que se impuso a Rusia, es algo que firmaron conjuntamente y que hay que defender esas ideas, esos acuerdos firmados hace 30 años. Elle est aussi une réponse aux déstabilisations à l'œuvre sur notre continent. Es una respuesta a las desestabilizaciones que están actuando en nuestro continente. Por eso vamos a continuar con Alemania en el marco del formato Normandía, buscando una solución política al conflicto en Ucrania, que sigue siendo lo que genera más tensiones ahora. Y el apoyo colectivo de ustedes es necesario. También por eso queremos que Europa haga oír su voz única y con fuerza sobre los armamentos estratégicos, sobre la transparencia de las actividades militares y
el respeto de la soberanía de todos los Estados europeos, cualquiera que sea su historia. Estas próximas semanas deberán llevarnos a una promesa europea que construya un nuevo orden de seguridad y estabilidad. Tenemos que construirlo entre europeos y luego compartirlo con nuestros aliados en el marco de la OTAN y después proponerlo a la negociación a Rusia. Señorías, yo nací en 1977 y mi juventud fue la de la evidencia europea. En las tierras ensangrentadas del norte de Francia en las que yo me crié, Europa era la paz, era algo evidente. Algo evidente pero intangible. Luego, como muchos aquí, también viví la gran duda europea. Nuestra generación hoy tiene que refundar nuestra Europa para hacer frente a estas promesas de democracia, progreso y paz. Continuamente tenemos que atribuirnos los medios para hacer de nuestra Europa una potencia educativa, cultural, educativa, una potencia de futuro. Para ellos tenemos muchos textos esenciales en las próximas semanas y cuento con el trabajo, con el Parlamento Europeo. Todos juntos frente a la tiranía de la anécdota y la división entre europeos, tenemos que encontrar el sentido de la unidad, el gusto del largo plazo, el gusto de la audacia, los esfuerzos creadores, como diría Robert Schuman, ni insultos, ni facilidades. Esos esfuerzos creadores son los que han hecho nuestra Europa. Ni les réflexes passés, ni le retour au nationalisme, ni la dissolution de nos identités ne seront les réponses à ce monde qui advient. Dice que ni los nacionalismos no son una respuesta, sino nuestra capacidad de inventar un sueño posible, de hacerlo tangible, de hacerlo realidad, de hacerlo útil para nuestros conciudadanos. Esa es la clave de nuestro éxito. La force, nous en avons les moyens. Tenemos la fuerza para ello y los medios. Je vous remercie. Por eso confío en nosotros. Muchas gracias. Hemos escuchado al presidente francés dirigiéndose a los miembros del Parlamento Europeo en Estrasburgo con motivo del inicio de la presidencia rotatoria de la Unión Europea. En su discurso ha puesto el acento en la necesidad de crear una Europa fuerte, una Europa unida, una Europa capaz de enfrentarse a los retos. Ha hablado en concreto de Rusia y también del surgimiento de esas ideas que ponen en duda el Estado de Derecho en Europa. Ha hecho una defensa ferviente precisamente de ese Estado de Derecho y del progreso, la necesidad de progreso de la Unión Europea. Sigan con nosotros.